michagawa ya michagawa ay khasi tawagaya ya michagawa ya michagawa ay khasi tawayama ya michagawa ya michagawa ay khasi tawagaya ya michaga. Mi nombre es Carlos Edén Maidel. Nací aquí en Puerto Edén en el año 1943. Pertenezco al pueblo cahuéscar. Somos pocos los que estamos viviendo ese gran pueblo que fue canoero, recolector, cazador, nómade. Mi nombre cahuéscar es Peteyem. Al nacer, al poco tiempo de nacer, es cuando fallecen mis padres cahuéscar. Antiguamente, desde el año 1938, que existió acá lo que se llamó la radioestación de la Fuerza Aérea y que fue su primer jefe, don Carlos Gaimer Gómez, sargento en ese tiempo de la Fuerza Aérea, se hizo cargo de la estación y al saber mi situación me adoptó, llevándome a lo que mi gente, los cahuéscar, llamaron la Casa Grande. Desde los 3 años, o cuando tenía cerca de los 3 años, es que comienzo a vivir en la Casa Grande. Siempre he dicho que desde esa edad rompí mis vínculos con el pueblo cahuéscar, que se había estacionado y había construido sus chozas a lo que era hacer entre el muelle y la Casa Grande. Habían dejado la vida nómada, habían dejado la vida de cazadores, habían dejado todas sus creencias religiosas o espirituales, como le decimos nosotros los pueblos indígenas. Y desde ahí, con la evangelización, con la llegada de los sacerdotes salesianos, con el cambio de hábitos, con el cambio de cultura, irremediablemente comienza la agonía del pueblo cahuéscar, que hoy son pocos los que quedamos. Hello, how are you? I would like to introduce New York. This is 42nd Street with Broadway. Now, in Broadway, this is very, very different. When I came earlier in 1978, 1978 was all this street was pornographic. Estamos en la calle 42, ¿no es cierto?, con Broadway. Nueva York está totalmente cambiado, porque ahora tenemos muchas pantallas que en el año 1978, cuando yo llego, no existían. Aquí era totalmente el comercio de la pornografía. Aquí tenemos a Mickey Mouse, Bob Esponja, y todos los personajes que en un momento, ¿no es cierto?, han estado acá. Allá al frente, donde se ve la bandera, antiguamente nosotros, ese era un lugar para hacer las demostraciones.
como cuando nosotros veníamos acá a hacer las manifestaciones en contra de la dictadura pinochetista. Para mí, en esta ciudad es donde vuelvo a retomar mi identidad indígena. Y la identidad indígena yo la tomo desde el año 1992 con las celebraciones, entre comillas, de los 500 años del descubrimiento de América. Pero ¿cómo llego yo acá? ¿Cuáles fueron las razones por las que yo llego? Mucha gente cree que yo llego con el sueño americano de llegar a Estados Unidos y ser un empresario o subir económicamente, ¿no es cierto?, un estatus social. Un estatus social que siempre lo he tenido y que ha sido muy bueno, ya que la familia Geimer fue de una clase social bastante alta y con un poder económico bastante grande. Pero más allá, yo había sido participante de un proceso que se llamó Proceso de la Unidad Popular en los años 1970, donde yo paso a ser militante de un partido, identificarme con los cambios sociales que nosotros queríamos. Yo no quise venir a Nueva York. El Comité Internacional de las Migraciones Europeas y la Cruz Roja Internacional van a Argentina para ver la situación de los detenidos políticos en aquella época, porque justo en el año 1978, en junio, estaba el Campeonato Mundial de Fútbol Soccer. La Cruz Roja Internacional llega y me pregunta que si yo tenía algún problema, ¿no es cierto?, como para poder reinsertarme en otro país. Le dije que no tenía ningún problema y que yo partía a donde quisiera, porque para mí eso era salir, ¿no es cierto?, del campo de concentración y reiniciar una nueva vida. Yo venía incluso hasta sin pasaporte, venía sin ningún documento, venía sin nada.
¿Cómo estás? Muy lindo conocerte a ti, Carlos. ¿Por qué me has visto 3 veces ya, pues, hermano? ¿Qué pasa? Sí, ¿Cómo que me va a conocer ahora? sí. Ya. Tiene, ¿Cómo está? usted y yo por lo menos estoy bien acá en Puerto Varas. Ya. Pero resulta que usted es superior de mí. Superior no. Claro, porque usted vive en Estados Unidos. Puta, y Pero yo, eso no quiere decir de que uno sea Claro. superior. Lo que pasa es que yo tengo ganas de venir acá con usted Ya pues. y vivir con usted, ¿no? Pero eso no me deja a mí ser superior, no soy superior de nadie. Ya. Al contrario, son ustedes los que valen, ¿no? Son la No- gente muy no- valiosa. No tengo idea que decir lo que yo me valgo tanto, pero resulta Ya. que usted como vive en otro país, y va a tener que tener mucho tiene más vocabulario que yo. Ya. Yo soy más guaso acá porque vivo acá en un pueblo chico. No, para mí son gente muy grande. Mm, Son gente muy grande, muy querida. Y son ustedes los que me dan vida. claro que sí. Ustedes son la razón de vivir para mí. Ya. Ya, Sin entiendo. ustedes yo no sería nada. Ya. ¿Entiendes? O sea, ustedes valen mucho. Entonces eso es lo que tienes que aprender, de que tú vales mucho y tienes que entregar mucho. Ya. Claro. Ya O entiendo. sea, nadie es superior a ti. Ujú. ¿Entiendes? Y son siempre con el orgullo adelante, con la frente bien en alto. Exactamente. Exactamente. Mira, acá venimos un reencuentro de tantos años que nosotros... Ya. Y, A la vez que viniste otra vez, sí. Sí, Sí, ya. ya. ¿Y cómo está Carlos Ulloa? Carlos y yo no hay nadie acá, solamente No hay los nadie, que quédate estamos tú acá, nomás. yo y Francisco Arroyo. Francisco Arroyo. ¿Y Francisco está por acá Sí, cerca? está en su casa. Ya. Para, Yo nomás, para yo verlo nomás. después, para hablar con Ya, él pues, después. sí. Y para que nos juntemos y conversemos Sí, varias sí, cosas, porque la entiendo. hay mucho que conversar, tengo Sí, mucho sí, que sí. aprender de ustedes. Yo quiero saber también quién fue mi papá y mi mamá. Ya, pues. Entonces por eso que vamos a conversar Ya. Sí. y a sacar recuerdos. ¿Sabes que aquí yo voy a venir a morir? Claro que no sé dónde vas a venir Sí, a morir. pero no unos años después, Ahora no sí, ahora. ahora si quieres morir yo te mato. Yo te mato. Ya me quiere matar. Ya, bueno. Mucho gusto en Oye, pero más rato nos vamos a encontrar. Primo. Sí. Más Primo, rato nos vamos a encontrar. primo. Luego nos encontramos con Francisco Arroyo, que es Ya. mi primo igual que usted. Francisco, ¿cómo está? Bien. Gusto verlo. ¿Cómo está? ¿Cómo le trata la vida? Bien. Bien. Sí, pues, Viene a visitarme. ya, sí, Está su amigo ahí, Ulloa. ya. Son compadres, ¿no? Sí, soy primo con él. ¿Cómo dijo que era compadre suyo? Sí.
Dijo que me lo iba a presentar porque yo la otra vez que vine no hablé con usted, no pudimos hablar. Sí, porque ¿Se acuerda? no sé, usted no llegaste a hablar nosotros, No ¿sabes? querían hablarme ustedes. Ya. Nosotros. Estaban enojados, ¿o no? Sí, pero más que quiero usted cuando llega a otro lado. ¿Quién más está? Usted, Nosotros no lo fuimos. Ulloa y todos se fueron. Eso pronto, ¿no? Y ahí están los 9, mire. Ahí está el compadre. Vale. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cuántos quedan acá? Yo cuando vine la última vez, habían varios. Sí, había Estaba varios. Estel, estaba Verónica, Claro. estaba Gabriela, Sí, estaba él, Perú. pero ese está muerto. Perú falleció. Sí. Y el hermano de Raúl está enfermo también. Sí, Está medio- ese está No buscando. está en Natales. Sí, sí. No es que de la noche a la mañana uno toma conciencia de lo que te está sucediendo o lo que te está envolviendo a tu alrededor, dentro de tu alma, dentro de tu espíritu, ¿no es cierto? La responsabilidad nace de un momento en que yo estoy totalmente quebrado anímicamente, psicológicamente, ¿no es cierto? Casi caído en depresiones, a pesar de que siempre fui fuerte, ¿no? En el sentido de poder salir adelante en la lucha de los derechos humanos, en el caso del apoyo a los presos políticos. Pero después de eso, cuando nace o se asume el gobierno de Aylwin, como que acaba todo eso, pero a la vez cae y se produce lo que las celebraciones del 5º centenario. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que hay pueblos indígenas que están en contra del 5º centenario, y es cuando yo me doy cuenta de que hay una razón de vivir, una razón de seguir luchando y luchar por algo de lo que tú eres. Yo soy indígena y por lo tanto tengo que sumarme a pueblos indígenas. Eso fue para mí como la cura total de lo que yo estaba pasando en esos momentos. Con las primeras reuniones que habían de pueblos indígenas norteamericanos, y cuando yo me presento, ellos, los hermanos norteamericanos, indígenas norteamericanos, quedan bastante asombrados de que hubiera alguien de Tierra del Fuego. Y yo les expliqué a ellos de que yo prácticamente estaba muy impregnado de cultura occidental, o sea, prácticamente yo no sabía absolutamente nada sobre pueblos indígenas. No sabía nada sobre su espiritualidad, no sabía absolutamente nada sobre cultura o lenguaje, si todo lo había perdido, ¿entiendes? Entonces, ellos me invitaron a una ceremonia especial, un sandas, para poder retomar el espíritu de pueblos indígenas. Y se habló de que se estaba cumpliendo la leyenda
o el mito o la profecía de la unión del cóndor con el águila, que son los dos aves sagradas, tanto para los indígenas de Sudamérica como para el águila para Norteamérica. Entonces eso fue de que los elders, los más viejos, los ancianos, fueron los que tomaron el control de mí y me explicaron. Casi durante 3 meses duró todo esto, el proceso de volver a ser indígena. ¿Cómo te han tratado a ti? Para mí, yo en el reencuentro que me está diciendo ahora, yo necesito que usted me hablaré un poco más lo que son ustedes. Ahora, después de los tesoros humanos, también yo te veo a ti totalmente desplazado, mientras otros se aprovechan de esos beneficios que a ti, como fiel representante, con tu cultura, con tu lenguaje, ¿no es cierto?, no te toman en cuenta. Eso es lo que puedo ayudar para poder decir, hagan y vean la situación de mi hermano Raúl Eden Ulloa. Yo soy guaso, mejor dicho, yo soy acá, yo soy hablante. Pero no importa. Yo soy hablante. Yo lo puedo hablar en Cahuasca, usted no entiende. Eres muy valioso. Primero, yo perdí mi cultura, yo perdí mi lengua, pero no he perdido el amor por ustedes. Entonces eso es lo que tú me vas a tener que enseñar, a recuperar, aunque sea una sola gota de todo lo que perdí. Claro. Superficialmente, sí, legal. En la calle viva. अच्छा tanner paskus nukus plaha karkus kusinna kautiki huuna kaat ja lau kusek jo ja kus plaakar kautiki atsa kusik at huuna ko atsku ja lau kusek jo ja kuska kun noita terpastels kun plaha Sarra uopas korvuiseksi ja lauiseksi joukko. Sarka udekse visaat. Teki kuunnak atku. Visakin luktikut. Plasta osakin nakku. No, saksuun nakaksettaa taskusta. Jalla katu juktasta. Kura jalla katu juknoskau ja. Kuras ketsekia kauteki. Tsekia kaukustun kira taukäset se jalla. Joku tässä ei ole koskaan jotakuko. Täällä ketsuun. Tatkaukseksi teki kello. Tauuskello kaukus. Kello.
Don Francisco, usted me va a llevar al cementerio, porque yo no me acuerdo dónde está descansando mi abuelita Matilde Roja. Ya. Ya, una casita están caídas. Quiero que me muestre. Ya. Y quiero que me diga también qué sabe sobre Matilde Roja y de la historia de los primeros hombres blancos que llegaron acá Mira, yo no sé tanto porque nosotros esos tiempos cuando llegó los Aullarte y eran cabritos chicos, guaguitas, pero la historia sí se poco. Don Víctor, usted ha estado por acá viendo la Sí, me decía Francisco Arroyo que, tumba de mi abuela. claro, que fue la primera tumba de los Esta es canales. la segunda vez que vengo a verla. Bueno, la primera vez la vine a dejar. Unos funerarios muy grandes, dicen, ¿eh? Yo me acuerdo, por ejemplo, que ya mi abuela estaba en la cama y es mi padre, Carlos Gaimer, el que me toma de la mano y me lleva a la pieza. Me dice que vaya a despedirme de mi abuela. Me entró cierto temor, un temor que siempre lo he llevado a través de todos los años. Me gusta ver la muerte de cerca, como que me marcó mucho. Las dos mujeres en aquella época, Raquel y la mamá de mi mamá Raquel, fueron las que me dieron el amor y el cariño que no tenía, porque ya no tenía padres, Cahuéscar. Qué terrible. Hasta todo bueno. La placa tampoco está. ¿No? La placa que estaba ahí. Claro, lo sacaron todo, Carmen Roja, viuda de Verdugo. Qué pena. Es un poco triste ver la situación en que se encuentra un personaje que fue gravitante porque junto con el padre Torres, civilizar a nuestros antepasados, por lo menos a enseñarles a los chicos cahuéscaras, porque mis hermanos de pueblo de aquel año no conocían absolutamente nada de la cultura occidental. Y recuerdo que salimos de la Casa Grande en un bote con el féretro hacia el cementerio. Algo que nunca se había visto dentro del pueblo cahuéscar, porque donde la muerte pillaba al cahuéscar, ¿no es cierto?, era enterrado. Se envolvía en los cueros de lobos con sus pertenencias y quedaba donde moría o fallecía. Que a mí me dieron ese nombre en Santiago, en el año 1957, 56 más o menos, que me inscribieron en el registro civil y ahí mi tío Alfredo Gaimer Gómez fue el que me bautiza o me inscribe con ese nombre en el registro civil de San Miguel. ¿Entiende? Porque mi padre se había desatendido de mí, se había ido a Iquique. Pero... Y el caso que perdí a mi mamá muy niño todavía, entonces eso fue, yo creo más que fue el cariño de mi mami Raquel la que hizo que me llevara, porque yo no creo que si mi padre hubiera estado solo no me lleva. Entonces me lleva a mí y a Rosales Ulloa. Ahora yo no sé si fue hermana o fue prima o qué parentesco tenía conmigo, porque como digo yo, nunca mi papá me contó lo que había pasado en Puerto Edén. Aquí está, todos esos tumbas son los budistas acá. Eso que eso era, Vamos a estar pero el resto de nuestros viendo a ver familiares. si encontramos otra situación parecida.
Y de puerta para acá abajo hay una cruz. ¿Esa cruz pertenece a tu familia? Sí. En nuestra familia. Ahí hay otra. Sí. Allá José Tonco. Otra tumba desconocida. Otra más ahí. Este es un José Tonco, papá de María Isabel. Tu madre, Francisco, está enterrada aquí. No sé, por ahí estaba abajo. Y me acuerdo que estaba allá en ese monte que fue. Estaba mi tía, mi tío, estaba todo ahí. Pero cuando enterraron a Perú, ya aquí no lo trajeron. No, acá no trajeron nada, él lo tiene en su casa, parece que ante casa la Gabriela. Porque lo cremaron, ¿o no? Sí, lo quemaron. Y lo trajo una cuestión, eso, un bronce ahí, parece que lo tiene. Ahí lo tiene. Sí, él lo Ya. hizo. Aunque ¿Y madera, cuántos familiares tienes tú aquí? Son como... 3. Papá, mamá, Mi hermano. papá está afuera, hermano, no, tu hermano murió, tú para afuera. Mi papá igual murió para afuera, para allá lejos. Ya. Lo único que están acá mi mamá, mi tía, mi tío y algunos primos hermanos igual O están sea- por ahí. Saco la figura esa de la venganza de Yayema. La venganza de Yayema donde quema la casa grande y donde está haciendo desaparecer los vestigios de todos los Cahuéscar. Como el caso de la familia de él. Cahuéscar 100% y desaparece. Entonces hay muchas cosas que yo me quiero responder a mí mismo y decir el por qué. Contestar la pregunta del por qué. Entonces ahí entramos con el cuándo. ¿Cuándo? ¿Por qué se hizo esto? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? Entonces a eso voy yo cuando la gente viene, saca información, se va y no ve el tremendo drama que tenemos nosotros como Cahuéscar, o por lo menos yo, que fuera que se va la cultura, se va la lengua, se van los espíritus y desaparece todo. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ante el clamor del compadre? Y dice, mira, mi familia está ahí y desapareció. Escúchennos, o por lo menos escuchen nuestro último grito. Aquí estamos. Francisco, por acá está tu familia. Cruz figurado. Francisco, ¿quién está ahí? No sé cuál sería esto.
Este es mi tío. ¿También es familiar tuyo? Este es mi tío. Medio rayado. Este va para allá, Basti. Aquí está otro. Mi mamá. ¿Era tu madre? Aquí nosotros nos preocupamos, por eso se taparon las ramas. ¿Cuáles mi familia están muertos? Chao, chasa plaksana kus kases eskihinas. Chicha que gustavo hina que stakal. Kus ana kan stakal ginak tal kus ana ginak tal kas repsekta kelo kepa. Chicha que gustavo repsekta kolo ginak. Los que quedaron fueron, sin querer, fueron abandonando sus costumbres. Estaba basada en la casa del lobo, en la casa de la nutria, en la recolección de mariscos y en la pesca. Pero ya con la instalación de la radioestación es cuando muere todo ese espíritu que nos mantenía a nosotros como pueblo y que navegábamos los canales. Y fue cambiando incluso el sistema del vestuario mismo. Cahuéscar ya no se salía a cazar, ya se había abandonado el nomadismo y se había sentado lo sedentario. Las pieles que cubrían los cuerpos de mi gente, de mis antepasados, fueron cambiados por ropas occidentales, entre comillas, porque eran lo que se desechaba, los vagabundos de los canales. Entonces se vio la pérdida de la dignidad con la pérdida de la cultura, porque tenían que esperar los víveres que repartía Papá Gaimer. Una de las cosas importantes que siempre he llevado yo ha sido más que nada los desarraigos que he tenido durante mi vida. Primero cuando salgo de Puerto Edén y llego hacia Valparaíso, el fallecimiento de mi madre, y después me voy a vivir allá con mi tío Alfredo y allá me empiezo a educar. Ingresé a un colegio donde muy niño enseñaban el idioma inglés, el Pan American College, ¿no es cierto?, que estaba en la Gran Avenida, y ahí fueron mis primeros pasos dentro del aprendizaje del idioma inglés, sin saber que en mi futuro yo iba a estar, ¿no es cierto?, en una ciudad como esta, como Nueva York. Para mí también fue bastante doloroso y un poco traumático el de haber dejado a mi tío Alfredo, a mi tía Nina y a mis primos Gaimer. En ese tiempo ya había dejado a un lado, ¿no es cierto?, los recuerdos de Puerto Edén. Ni siquiera sabía que existía la cultura cahuéscar dentro de mí. Me voy a Iquique y en Iquique, siendo mi padre miembro de la Fuerza Aérea, yo también allá en Iquique ingreso a un grupo premilitar como es la Brigada Aérea Juvenil Los Cóndores de Iquique, con la idea de que yo siguiera los pasos de él dentro de la Fuerza Aérea. También quería que yo ingresara a la escuela de especialidades y para eso me estaba preparando. Allá en el norte, allá en Iquique, estuve estudiando en otro colegio inglés, en el Iquique English College. Ahí aprendí
la historia de Estados Unidos, y ahí aprendí el himno de los Estados Unidos, a cantar "Oh, say can you see", sin saber que años después yo iba a estar en este país, iba a llegar a Nueva York, y que en el fondo, muy dentro de mí, yo me considero más que nada un neoyorquino, un cahuéscar neoyorquino. Gente le pareció un poco mal porque siempre decía que yo dejaba a un lado los chilenos, pero en el fondo no es que yo deje los chilenos, sino que tampoco yo quiero olvidar mis raíces. Entonces, para mí, en esta ciudad es donde vuelvo a retomar mi identidad indígena. Uno de los recuerdos grandes que tengo yo es cuando desde el segundo piso de la Casa Grande, de la antigua Casa Grande, yo me asomaba a las ventanas que eran el dormitorio de mi padre y de mi madre Raquel. Y ahí es donde veía a los cahuéscar, ¿no es cierto?, mi gente reunida abajo, mirando hacia arriba y hablándome cosas. Yo recuerdo claramente que yo respondía, pero no respondía en español, respondía en la lengua. Entonces ese es uno de los recuerdos grandes que me queda imborrable dentro de todo este paso de tiempo. Pero también yo me acuerdo cuando estaba la llegada de los nuevos víveres por parte de la Armada, cuando reabastecían nuevamente a la radioestación. Entonces el excedente que quedaba del primer reabastecimiento era el que se repartía a los cahuéscar. Y yo era el mensajero de parte de Carlos Geimer, porque para él era importante que yo estuviera totalmente desnudo y que me colocaba un turbante en la cabeza para salir a avisar a las chozas de que ya se iba a repartir el alimento, para ir a visitar las chozas, para entrar dentro de ellas. Incluso recuerdos tengo en las piernas, de partes quemadas de las piernas, donde recibía una dura reprimenda cuando yo llegaba con las piernas quemadas al acercarme yo a las fogatas, ¿entiendes? Ese es el recuerdo que yo tengo del haber acercado hacia ellos. Como el resto de los cahuéscar de la época, dentro de los certificados de nacimiento no existe padre ni madre, salvo y una fecha aproximada de nuestro nacimiento. Con el paso de los años, ya cuando mi padre ya no existía y mi tío Alfredo ya no lo vi más, entonces ahí ya nace el interés de mí, de ir respondiéndome la pregunta quién soy yo y cuáles son mis orígenes. ¿Entiendes? Cuando tú buscas una identidad, y esa identidad no la encontraba con Carlos Geimer, la encontraba con la familia Geimer. La llegada de don Carlos Geimer Gómez, mi padre, la radioestación, ¿no es cierto? La llegada del padre Torres significa, para mí, personalmente, comienza la agonía del pueblo cahuéscar. O sea, ahí comienza ya la decadencia de mi pueblo. Ahora, eso no quiere decir de que yo esté en contra de la sociedad occidental, pero es que en ese tiempo, al aplicar ciertas medidas, no consideraron que la culturización o la transculturización tenía que ser gradualmente, no brutalmente, como el caso, por ejemplo, de desvestirlo de sus pieles y colocarle una ropa occidental que nunca la supieron usar, que la usaban todo. También el alcohol juega un papel importante, ¿no es cierto?, en el deterioro de la salud de los cahuéscar, la epidemia, ¿no es cierto?, las enfermedades que trae el hombre blanco. Y más encima, el mal tiempo.
el viento, los temporales, qué sé yo, el volcamiento. Acordémonos de que las embarcaciones eran frágiles. Hay pérdidas y pérdidas desde muy niño, o sea, de la edad de 3 años, cuando tú pierdes tu cultura, pierdes tu gente, pierdes tus raíces. Después vas perdiendo a tus, en el caso mío puntual, vas perdiendo a tu familia adoptiva, la que te adoptó, perdiendo a tu madre adoptiva, el caso de mi abuela, ¿no es cierto?, ahí en el cementerio. O sea, es una pérdida que ya es total, y llega el momento ya, por ejemplo, ahora en que tú te miras para un lado, o miras para cualquier otro y ves que no existe nada de lo que en un momento fue algo tuyo que giraba a tu alrededor, pero una vida que yo he asumido y que la acepto de todo gusto. Alguna gente dice que la vida, ¿no es cierto?, es muy emocionante, pero para mí no ha sido emocionante porque es una pérdida enorme y es una pena enorme y es una pena que la voy a llevar hasta el fondo, en el fondo de mi alma, de no poder haber visto a mi madre, de no poder haber visto, ni siquiera en este momento, visitar la tumba de mi padre. Siempre me he preguntado yo cuál es la razón por la que la atención recayó más sobre mí, y por qué fui yo el afortunado, digamos así, entre comillas, el haber vivido ahí con ellos. Ahí sí que existe un paralelismo en cuanto a la oportunidad que nosotros, yo y Lautaro, tuvimos de estudiar, y la capacidad de ambos de poder absorber, por lo menos en un lapso corto de tiempo, las enseñanzas que eran básicas, ¿no es cierto?, para ir juntando las letras, para poder avanzar hacia lo que ellos desean, la civilización. Que si no, habrían habido muchos más Lautaros y mucho más Carlos y mucho más Peteñín, que para mí hubiera sido un motivo de orgullo, de satisfacción, de ver a un don Alberto Achacás incluido, que don Alberto Achacás hubiera ido a Punta Arenas a estudiar. Pero el resto, ¿por qué no pudieron ir? Entonces yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué nosotros pudimos avanzar y el resto no pudo avanzar?